Bienvenidos a todos los que están viendo en este momento el video. El día de hoy quiero compartirles un fragmento de la palabra y los invito a que logren meditar. ¿Qué es meditar en la palabra? Y aquí es algo súper importante. Cada vez que leemos la Biblia, no solamente es la cantidad de versículos, capítulos o libros que logremos abarcar. Es muy importante tomar el tiempo para poder repetir varias veces un versículo, porque muchas veces el Señor nos quiere ampliar nuestra capacidad de entendimiento, y eso se logra a través de ese movimiento rumiante que se ejerce a través de la palabra. No es lo mismo que yo lea, por ejemplo, Génesis y trate de leérmelo en una semana, a que yo de pronto capítulo por capítulo le dedique una semana entera y vea detalles, vea elementos, vea personajes, o me da la tarea de investigar un poco más acerca de a qué se refiere cada expresión, ¿sí? Y esto permite que mayor entendimiento, mayor capacidad para poder entender la palabra. Entonces, dicho esto, te invito a que no solamente yo lo voy a leer, pero que tú también medites en la palabra. Es decir, que repitas, que veas diferentes versiones de este versículo que te voy a leer, y a la vez también medites y investigues un poco más, ¿sí? Hay un versículo que se dice en Mateo 11:12, esto es una de las palabras de Jesús, que él dice: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Vuelvo a leerlo. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. No sé si ustedes de pronto hayan investigado o sepan realmente, pero aquí nos hablaba Jesús acerca de que venían unos mensajeros y Jesús les hablaba de que los ciegos podían ver y que los cojos andaban y toda la cosa. Y él dice esta verdad bíblica, que si tú puedes leer todo el capítulo 11, te vas a dar cuenta que prácticamente habla mucho acerca de Juan el Bautista, que Juan el Bautista fue el que preparaba el camino al Señor. Y algo que me llamó mucho la atención fue un día, yo escuché este versículo, me llamó mucho la atención, era a qué se refería con el reino de los cielos. O sea, ¿qué era el reino de los cielos? ¿Por qué sufría violencia? ¿Y por qué era necesario violentarlo, arrebatarlo? ¿Sí? Y a lo largo de la historia de la Biblia, inclusive si tú te vas al libro de Daniel, nos habla acerca de un reino que prevalece por encima de cualquier cosa. Nos habla acerca de unas leyes, nos habla acerca de un juez, ¿sí? Y dándome la tarea de investigar un poquito más a fondo lo que es el reino de los cielos, es un término muy mencionado, o el reino de Dios, son unas palabras como claves mencionadas tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, ¿sí? Aún no se nos ha revelado plenamente ver el reino de Dios, o sea, estando en el cielo, pero hay cosas que Dios, Jesús, nos permitió acceder por medio de él. De hecho, cuando Jesús inicia su ministerio, él dice: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. La palabra arrepentimiento es cambio de dirección, es transformación mental. De hecho, viene el vocablo metanoia, del griego de metanoia, en el cual significa que tenemos que hacer un cambio de rumbo, un cambio de dirección en la manera en cómo pensamos y actuamos. ¿A qué nos hace referencia el Señor cuando habla acerca de esto? Cuando fue Juan el Bautista hasta el día de hoy, el reino de Dios podemos acceder, ¿sí? Pero requiere valentía, requiere gallardía, requiere esfuerzo, requiere esa capacidad de ir, esa objetividad, ¿sí? Y de hecho el apóstol Pablo nos habla acerca de algo muy valioso. Ustedes de pronto han tenido la oportunidad de leerlo o lo han escuchado acerca de la armadura de Dios. En Efesios 6 nos habla acerca de que tenemos el calzado de paz, el cinturón de la verdad, el casco de la salvación, el escudo de la fe, la coraza de la justicia. Y yo he entendido, ojalá pues quisiera entender un poco más del reino de Dios a través de la luz de la palabra y todo lo que Dios puede mostrarnos.
pero es un sistema de gobierno que nos estableció Jesús cuando Él murió. Y no son las leyes naturales normales que normalmente vivimos en nuestros gobiernos, que tenemos un alcalde, un gobernador, unas leyes de convivencia, unas leyes morales, unas leyes políticas. Sí, eso está bien para poder tener un orden en la sociedad, pero en las leyes del Señor existe otro gobierno, existe otra manera en la que nos movemos. Vivo actualmente en Colombia, pero pertenezco al reino de Dios. Es decir, las leyes por las cuales yo me rijo, respeto las leyes naturales, respeto las leyes de mi país y soy una buena ciudadana, pago mis impuestos y demás, pero entiendo que para acceder a cosas o hacer las cosas que Dios me demanda de mí, pertenezco a ese reino, sin tener que irme de este mundo, sin tener que desplazarme de Colombia. Y hay muchas otras cosas más. Aquí te doy como una pequeña semilla de lo que es el reino de Dios. Pero el reino de Dios se revela a la luz de la palabra desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Se revela cuando existen veredictos de hombres y mujeres que van en contra y Dios pone su mano y otorga el derecho, otorga la vida. ¿Sí? En esto vemos, por ejemplo, en relatos muy decisivos, por ejemplo, cuando fue con la reina Esther, en donde había un mandato que era el asesinato de millones de judíos. ¿Qué hace Esther? Esther ayuna con su pueblo 3 días y logran favorecer al pueblo judío y logran defenderse. De hecho, actualmente eso es una de las festividades más importantes para el pueblo judío. ¿Cuál otra? Muchas veces ustedes han leído de pronto la historia de se me da el nombre de ellos, Abednego, que eran los amigos de Daniel, que por debido a su fe y a su defensa de la fe no se doblegan hacia Babilonia y los echan en este de fuego. Ellos sobreviven. La naturalidad, completamente una persona pues muere estando en fuego, pero ellos no ocurre eso. ¿Por qué? Porque están bajo el reino de Dios. Ahora, puede ocurrir que no todos los que estamos en el reino de Dios nos favorezca en todo. Y eso hay que entenderlo, porque también hay una soberanía de parte de Dios. Pero aquí lo que me enseña la palabra es que todo hijo de Dios, es decir, toda la persona que ha nacido de nuevo, pertenece a este nuevo reino. A este reino que ha estado desde el principio hasta el fin y que siempre va a permanecer. Puede aquí cambiar esta nacionalidad, puede ser que ya no exista Colombia, puede ser que ya no existan todos los imperios que vemos actualmente, pero el reino de Dios siempre va a permanecer. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? Actuar con valentía, entendiendo nuestra identidad en el Señor, que pertenecemos a este reino por la legalidad de lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario, por la legalidad del derramamiento de sangre, porque Él murió por nuestras transgresiones, por nuestros pecados, por nuestras enfermedades, y nos ha permitido acceder a la misericordia por gracia del Señor Jesús al reino de Él. ¿Y qué nos invita la palabra? A que tenemos que transformarnos, a que no podemos seguir viviendo igual, en que tenemos que tomar una identidad de fortaleza en nuestras vidas para ir a lo que Dios demanda de nosotros, morir a nuestras emociones, morir en nuestros pensamientos, morir en nuestro ego, dejar la idolatría hacia muchas personas, hacia líderes, hacia el dinero, hacia la fama y realmente ir hacia la vida eterna, lo cual nos demanda el Señor. Esto es algo que no es un juego, no es algo que probablemente podamos postergarlo y solamente pensar después que lo haremos después de nuestros 90, 80, 70 años, sino es algo en el cual debemos perseverar. Desde el momento en el que se nos da la palabra, perseverar en continuar en el camino del Señor, en continuar en amarlo, en continuar en morir a nuestra carne, en continuar en aprender de la palabra de Dios. Más adelante les voy a compartir, hice un challenge el mes pasado en donde me di a la tarea de aprenderme todos los días un versículo bíblico y realmente tengo un testimonio sobre eso, algo tremendamente poderoso. Pero aquí es lo que les invito, que realmente somos parte de ese reino de Dios, hacemos parte
de esa ciudadanía celestial, que no tuvimos que pagar por eso, no tuvimos que hacer méritos por eso, sino Jesús, a través de la cruz del Calvario, nosotros a través de que aceptando el sacrificio de Jesús, hacemos parte de ese reino de Dios. ¿Y qué nos compete a nosotros? Posicionarnos como hijos del Rey de Reyes, Señor de Señores, e ir por ese reino, arrebatarlo, pagar el precio que debamos pagar, orar fervientemente, aprendernos la palabra, leer, chicos, compartir el Evangelio. Eso es lo que nos compete a nosotros, Señor. Eso es lo que nos compete a nosotros. Anteriormente era más difícil, ahorita es súper sencillo. Inclusive desde tu celular puedes acceder a la palabra en diferentes versiones y ojalá puedas leer esta versión. Estoy leyendo la Reina Valera, pero hay muchas otras versiones en otros idiomas en los cuales puedes abrir tu mente, abrir tu capacidad, y oro al Señor para que abra capacidad en tu vida para poder entender los versículos que estás leyendo y los que vas a leer próximamente. Te animo a que perseveres en el Señor. Te animo a que busques el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas vendrán por añadidura, como dice su palabra. Te animo a que reconozcas a Jesús como único y suficiente Salvador, y que todo ha sido por gracia de su muerte y de su sangre. Gracias a todos los que están viendo este video, espero que haya sido de gran bendición para tu vida. Recuerda Mateo 11:12, medita en esta palabra, y si te fue de bendición para tu vida, compártelo a alguien. Comenta en la parte superior, en la parte inferior de este video, y me encantaría leerlo. Próximamente estaré subiendo más contenido. Gracias por estar acá. Dios te bendiga. Nos vemos en un próximo video. Chao, chao.